A ver, los de atrás que tienen buena vista. ¿Qué es lo que dice la primera pregunta? David, léemela, está cerquita. Mujer de 65 años en hospital con neumonía severa. Estaba bien hasta el último pase de enfermería al mediodía. En la revista de las 14:15 horas, la paciente se encuentra afásica y con hemiplegia derecha. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más correcta? A. Heparina endovenosa. B. Resonancia magnética nuclear de cerebro. C. Una tomografía sin contraste de cerebro. Si es negativa, dar antitrombótico. Trombolisis. Antitrombótico, usted vea. TAC de cerebro sin contraste. Si es negativa, aplicar terapia intraarterial. Bien. Y aspirina oral. Bien. Aspirina oral. Bueno, ¿cuál es la respuesta para ustedes? Vamos, A, B, C, D o E. Sí. Sí. ¿Tienen una? Sí. Sí. C. Tal sin contraste el cerebro, si es negativa, dar TPA. Bien. ¿Alguien tira otra letra? Vamos, chicos, vamos, un poquito más. No quiero ser guaraco que mujeres, dale. ¿Ninguna otra más? Eventualmente la D podría ser una opción. La D podría ser una opción. Dependiendo del centro y la experiencia que tenemos, podría ser una opción. Está bien. Está bien. Bueno. Vamos. ¿Cuál otra? ¿Todos están por la C? Por la C. ¿Por qué están por la C? A ver. Es correcta. La C es una de las más correctas. O sea, la C, o sea, la tomografía de sin contraste es digamos que hoy en día es la prueba más rápida para tener el paciente que se sospecha que tiene una C más rápida y que descarta las contraindicaciones para colocar RTPA, que sería el tratamiento de la CB, que serían tener un hematoma o tener hemorragia o tener un gran tumor o un gran ACV que contraindicara eso. Y que contraindicara la trombolisis. Y bueno, y que la trombolisis con RTPA es la terapia de lesión en los pacientes que tienen menos de 3 horas y se sospecha un ACV de estas características. O sea que si no tienen otras contraindicaciones, que bueno, no lo dice en el caso clínico. Pero... ¿Y qué otras contraindicaciones que no se ven en la tomografía ustedes pueden sospechar? Bueno, este paciente podría tener, por ejemplo, estar anticoagulado y si es una contraindicación relativa, o que haya tenido un trauma mayor o cirugía mayor en los últimos 3 meses, o que haya tenido un infarto en los últimos 3 meses, tiene 65 años, o que en el curso de la neumonía también hubiera tenido lesión miocárdica, también estaría contraindicado. Bueno, eso, principalmente esa. Bien, ¿cuánto les parece a ustedes, cuánto tiempo este paciente tiene de stroke? ¿Cuál es la hora cero del stroke? 12 del día. ¿Cuánto? Mediodía, 12 del día. Muy bien, el mediodía, perfecto. O sea, uno va a tomar como hora cero la hora en que la última vez fue visto el paciente o el paciente refiere haber estado bien. No importa si es verdad o no, pero de algún lado nos tenemos que agarrar. Es a ver usted cuándo lo vio por última vez. La respuesta, como volvemos a la anterior, es obviamente la número C. Y otra pregunta que vamos a aprovechar a hacer acá. ¿Y cuáles son los... si no tengo TPA, alteplase, ¿qué otro... ¿puedo usar otro fibrogenético? Por ejemplo, yo tengo streptokinasa, que uso en neumonía coronaria. ¿Puedo usarlo o no? No sé. ¿Quién la usa? ¿Quién agarra el frasquito y salvándole el cerebro al paciente le pasa streptokinasa? ¿Alguien le pasa streptokinasa? No. Está contraindicado la streptokinasa o cualquier otro derivado parecido. Bien. Aspirina oral. Supongamos, a ver, ¿cuántos de ustedes hacen esto en su lugar de trabajo? Ninguno.
¿Para qué estudiamos algo que no hacemos? ¿No? Nadie lo hace. ¿Por qué no lo hace? A ver, el lamento boliviano, no, acá no es. A ver, ¿qué es lo que no tienen, chicos? No tienen ¿Quién tiene tomógrafo? Levanta la mano, a ver, uno. Bueno, ¿tenés tomógrafo? Te estoy comprando uno. Ustedes levantan la mano, tienen tomógrafo, vos tenés cara de tomógrafo. Vos tenés tomógrafo, todos tienen tomógrafo. ¿Y qué hace falta? La gana. Las ganas. A veces ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes creen realmente, ¿no? Les hablo con el corazón. ¿Ustedes creen que si le pasa trombolitis a un paciente, le mejoran en algo la sobrevida, la calidad de vida? ¿Ustedes piensan? ¿Ustedes creen en todo esto que estamos diciendo? No sé, pregunto yo. ¿Ustedes creen? ¿No creen? ¿Entiendes? Yo también. Me hago, ¿por qué no lo hago? La verdad que la respuesta no lo sé. La siguiente. La siguiente. Todo lo que vamos a hablar está dentro de la guía de Stroke y la guía de la American Heart. La siguiente. Recepción. Vamos a un hotel, ¿no? Y lo primero que hacemos, pará ahí. Ahí está, la recepción. ¿Qué tipo de recepción hacen ustedes? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Supongamos que la recepción sea la guardia, acá está el triage. ¿Qué vemos acá? Esto es típico nuestro. Que en el triage está ¿quién? ¿Quién está recibiendo? ¿El pasajero o el paciente? Nadie. Y acá está bueno. Y aparte tiene el factor tiempo. Acá el tiempo es plata. ¿No? Entonces, tenemos que lograr hacer esto. Tenemos que lograr tener un buen triage y tomar al paciente desde la hora cero, la siguiente. Porque el tiempo es, eso es a todos los... El tiempo es el trauma. ¿Qué es el trauma, el tiempo? Hora de oro, no sé qué, ¿no? El tiempo en la UCO, el tiempo es músculo. Suena buenísimo. El tiempo en la sepsis, no sé. ¿El tiempo qué es? Mitocondria, ¿qué es? Célula. El tiempo es célula. ¿Y el tiempo en el stroke qué es? ¿Qué es el tiempo en el stroke? Células. La próxima. Vamos a ver, todavía me acomodé mal la diapo. El tiempo. Fíjense que el tiempo es tirano acá. Puerta, médico, menor de 10 minutos. Yo tengo el síntoma, en menos de 10 minutos yo tengo que estar al lado de un paciente. Perdón, de un médico. Puerta al team de stroke, ¿no? 15 minutos. Puerta al inicio de la tomografía, a los 25 minutos. ¿No es cierto? Interpretación de la tomografía por un experto, menos de 45 minutos. Puerta, ¿no es cierto? Droga, ¿no? La puerta droga al trombolítico, menos o igual a 60 minutos. O sea, a la hora tengo que estar con los trombolíticos y la puerta a la admisión de la unidad de stroke, ¿no? Que es después de la hora, o sea, dentro de las 3 horas. ¿Cuánto tiempo es la ventana de un stroke? De 3 horas a 4 horas y media. A medida. Cuanto antes, pasame la próxima. Cuanto antes el tiempo es cerebro, ¿no? Como aquí muy bien lo muestra este gráfico. Esto en las verticales acá es el odds ratio de un favorable outcome, de una evolución favorable. Cuanto menos tiempo, disculpe, me mata esa luz. Cuanto menos tiempo vamos a tener dentro de los 60 minutos un outcome mucho más favorable. A medida que va pasando el tiempo, va bajando, ¿no es cierto?, el odds ratio de una outcome favorable. Esto es muy interesante, uno dice, cuando
le hago caso a una contraindicación y cuando no. Si ustedes analizan las contraindicaciones de los fibrinolíticos, directamente no le dan a nadie, porque todo el mundo siempre tiene algo. Pero si uno analiza que la contraindicación radica en un equilibrio entre el riesgo que le voy a dar y el beneficio, cuanto antes yo le dé el fibrinolítico, más beneficio va a tener, y cuanto más tarde le doy el fibrinolítico, menos beneficio, estoy más cerca del riesgo. O sea, si yo tengo un paciente de 80 años que tiene una imagen en la TAC de cerebro que yo creo que tiene una hipodensidad, ¿no?, frontal, que puede ser compatible a un stroke isquémico de hace unos cuantos meses de evolución, yo le hago a ese paciente, si estoy dentro de la primera hora, los fibrinolíticos. Sí, porque yo estoy seguro que ese paciente va a mejorar siempre y cuando tenga una escala de Nice, en este caso, mayor, no sé, de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se va entendiendo. Pero si ese mismo paciente, si el señor Rodríguez, de 80 años, con una hipodensidad frontal, ¿no?, de unos 5 centímetros, me viene y ya pasaron 4 horas, y yo no sé si le hago, porque yo sé que ya he perdido gran parte de la evolución positiva, entonces me están ganando los efectos adversos de la droga. ¿Se entiende o no? Eso es muy importante para que nosotros tengamos un juicio de valor a la hora de decidir a quién le hago fibrinolíticos o no. Esto es lo más importante de la charla, generar un criterio. La siguiente. Perdón, volver para atrás. Me gustó esta, que por cada minuto que se pierden 1.9 millones de neuronas. Fíjense la magnitud. La siguiente. A medida que nosotros nos vamos acercando a la hora, que es lo ideal, es dentro de las 3 o menos las 3 horas, hasta un rango de las 4 horas y media, ¿no es cierto?, para lograr la revascularización. Cuando lo hacemos en forma posterior, las complicaciones por la revascularización empiezan a aumentar. Se produce pérdida de sangre a nivel de la barrera hematoencefálica y aparecen más hemorragias y más edema cerebral en el paciente que se lo reperfunde tarde. O sea, no es que yo le paso los fibrinolíticos y la respuesta es nula, sino que le agrego efectos adversos al paciente. ¿Se comprende eso? No es que voy a tirar la droga, es un gasto. No, voy a complicarle el cerebro al paciente. La siguiente, por favor. Esto acá seguramente los de atrás no lo ven, pero cuando nosotros tenemos un stroke, lo primero que tenemos que pensar es ¿qué es lo que nos preguntamos cuando entra un paciente con un stroke? El tiempo. El tiempo. Bien, perfecto. ¿Para qué pensamos el tiempo? Para la terapia con TPA. Bien. Pero ¿qué pasa? ¿Está bueno pasarle TPA a una hipoglucemia? No. ¿Las hipoglucemias pueden darte foco? Sí. ¿Una migraña te puede dar foco? Sí. Bueno, son todas patologías que no es conveniente darle TPA. Estamos todos de acuerdo. Entonces, los diagnósticos diferenciales se descartan. Sí, no es la palabra justa la que yo usar, con un poquito de sueño, se imponen, esa es la palabra. El diagnóstico diferencial acá se impone. Si se impone, y bueno, y vamos obviamente a descartar el factor psicógeno, un estado posictal. Pregunto yo, el hecho de que el paciente haga una convulsión tónico-clónica, ¿descarta de la fibrinolisis, sí o no? No, muy bien. Hipoglucemia, ¿no?, migraña con aura, encefalopatía hipertensiva. ¿Esto descarta una encefalopatía hipertensiva los trombolíticos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, la descarta. Muy bien. Absceso del sistema nervioso central, tumor del sistema nervioso central y toxicidad por drogas. Fíjense, todas son causas que no hay que dar en este caso, digamos, trombolíticos,
porque no tiene un stroke, tiene otra cosa que no es. La siguiente. Todos sabemos que dentro de la fisiopatología el stroke se divide en ¿qué? En isquémicos y hemorrágicos. Los más comunes son los isquémicos, de etiología trombótica, le siguen los embólicos, los lacunares son más raros, y por último los que tienen componente vasculítico. Los que nosotros más vemos son los trombóticos. La siguiente. Cuando el paciente ingresa, lo primero, como ya dijimos, es evaluar, acá dice, evaluar la trombolisis. Evaluamos la trombolisis. Consideramos otras estrategias de perfusión. ¿Qué otras estrategias de perfusión conocen ustedes? La trombectomía. Muy bien, la trombectomía. ¿Cuándo ustedes eligen hacer un procedimiento intraarterial, que es una trombectomía, o utilizar TPA intraarterial? ¿Cuándo? Los quiero sacar de las diapositivas. ¿Cuándo? ¿Cuándo les parece? Usemos el criterio. ¿Cuándo? Bien, cuando nos pasamos a las 4 horas. ¿Por qué? Porque todos los procedimientos in situ, ¿no? Localizados, tienen mucho menor riesgo que dar trombolíticos en forma sistémica. Aunque el gol estándar sigue siendo el trombolítico sistémico. Cuando yo pienso en aplicarle algo a nivel intraarterial en un paciente que está en ventana, tengo que hacerle trombolíticos sistémicos y después la trombectomía. ¿Tá? Eso es un concepto muy importante. Pero si yo tengo miedo de hacerle trombolíticos sistémicos porque estoy lejos de la ventana, estoy a 6 horas, no sé si recibió o no el Dabigatran, ¿me entiende? Que algunos me dicen que sí, otros me dicen que no, pero el paciente cada vez está evolucionando más en su NIS, y bueno, yo le tiro una trombolisis, una trombectomía intraarterial, sin hacerle trombolíticos sistémicos. Conocer la etiología para prevenir la extensión. Hoy hablamos en la revista de Sala que nosotros tenemos un caballito de batalla que es stroke, le hacemos la tomografía, está fantástico, le hacemos el ecocardio, el electrocardiograma y el ecodoppler de vaso de cuello, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien le hace algo más de rutina? Hay que hacerle... Yo no te digo lo que hay que hacerle, yo te digo lo que hacemos. Vamos a medicina realidad. No, bueno, nosotros le hacemos, en el hospital no, pero en un lugar de trabajo le hacemos a su paciente una angiotomografía de vaso intra y extracraneal. Bien. No, intracraneal. ¿Todos le hacen angiotomografía intracraneal? No. Bien. Pero la verdad, ¿quiénes están mejor parados? ¿Ustedes o él? ¿El doctor gasta mucho dinero o ustedes ahorran mucho? Ustedes ahorran mucho. O sea, las buenas prácticas exigen pedirle la angiotac, como dice acá el doctor. ¿Pero de rutina, doctor, o depende? De rutina, porque vos tenés que estudiar el árbol arterial para ver cómo está, porque si no son todas sospechas. Hay signos indirectos en la tomografía, ¿no? O hasta en la resonancia, que se ve mejor, todo lo que sea perfusión se ve mejor con la resonancia, pero bueno, no son categóricos. El gol estándar es la radiografía. En este caso, para no hacer algo cruento, le hacemos la angiotac o la angioresonancia, lo que tengamos más a mano. Es que también, cuando uno, por ejemplo, si uno tiene un Doppler y dice, bueno, está positivo, tiene que hacer angiotomo también de vasos extracraneales, porque o hace 2 métodos no invasivos para definir el tratamiento, o hace la angiografía de sustracción digital, que es la que define. Pues, o los 2 no invasivos, o la angiografía de sustracción digital. Y lo otro es que la angiotomografía o angioresonancia, que si uno quiere hacer la angioresonancia, hace perfusión, hace difusión, hace todo, te puede mirar los vasos, o sea, unas lesiones que no se ven con el Doppler, que son proximales, que son capaces de ser manejadas endovascularmente, o sea, hacerle esteno, hacerle angioplastía, que no son de vasos intracraneales, sino son extracraneales proximales a la base, entonces se manejan de esa forma. Y muchas veces uno encuentra las lesiones ahí. O también
que no se ve con el Doppler bien, que son la circulación posterior, que se ve bien con la tomografía. Exacto. O sea, nos abre el abanico de conductas terapéuticas. Capaz exige a un neurointervencionista que haga de repente un stent retriever, ¿no? Intraarterial, o que le haga trombolíticos, etc. A veces vos te encontrás que el tipo tiene en la carótida interna tiene un trombo largo, y vos sabés que si ese trombo sigue migrando, el tipo va a ir a un infarto hemisférico que lo va a dejar circulado, un tipo de 60 años. Entonces vos agarrás, le pones un catéter, le sacas el trombito y chao. Y capaz le salvar la vida. Capaz no sé, pero tiene más posibilidades. Bueno, hay que vigilar el edema, especialmente el cerebeloso, ¿no? Y prevenir las complicaciones. Hace poquito, en otro lugar que trabajamos, tuvimos un paciente con un stroke de fosa posterior. Entonces yo lo miré y dije, mira, el tipo estaba fenómeno, ¿no? El tipo estaba muy bien. Y sin embargo, cuando llamamos al neurocirujano para que lo viera, porque eso de llamar a un neurocirujano para un ACV isquémico no es muy común, ¿no? Entonces lo llamó y dijo el tipo, bueno, te pido por favor que al menor deterioro del globo llamame corriendo, porque esto quema. Por suerte, el paciente no requirió ningún tipo de intervención, porque tuvo suerte, pero todo stroke cerebeloso de fosa posterior, cuando hace un poco de edema, enseguida hace hipertensión endocraniana y se puede herniar. La siguiente. Cuando ingresa el paciente, lo primero, aparte de hacerle el interrogatorio, ver la hora que se produjo el stroke, le hacemos esta escala del LIS. Esta es una escala que va, creo que de 0 al 25, 20... ¿Alguien recuerda? No me acuerdo si 0 al 25 o 0 al 30, pero 25 está tronado el paciente. Es un stroke muy severo. 0 somos nosotros, ni 0 somos nosotros. ¿Cuándo vamos a pensar en trombolíticos? En las 3 horas, y cuando tiene un NIS de cuánto. ¿De cuánto? De 0 a 28. No, ¿de cuánto? Entre 5 y 20. Muy bien, entre 5 y 20. Entre 5 y 20. Esas son las cosas que nosotros tenemos que saber así. ¡Pac! Decirle, llamar no llamar a nadie. Si llaman a ustedes, che, de 0 a 20 está 3 horas, le podemos hacer trombolítico, metele con la tomo y le mando la tomo, por si acaso, al neurocirujano, por el WhatsApp, y listo, y que me la mande. ¿Está todo ok? Listo, vamos a los trombolíticos. ¿Cuál es la dosis de los trombolíticos? 0,9, máximo de 90. Muy bien, eso es lo que hay que saber. La siguiente. El objetivo de, como acá ya lo dijimos, vamos a ir rápido, es descartar con la TAC el ACV hemorrágico del isquémico, ver la extensión, ver si hay edema, si hay hidrocefalia, ¿no? Y el objetivo es determinar la causa. Muchas veces, para determinar la causa, no nos queda otra cosa que hacer una angioTAC. La siguiente. Después, vemos que el stroke, a mí, discúlpenme, yo les hablo de medicina realidad, que lo que yo vi es muy común. El señor, por lo general, el señor con stroke es un señor mayor, por lo general. Hay gente joven. Generalmente, yo discúlpenme, ¿no? Se los trata en forma despreciable. Che, ahí tenemos el caño del ACV. Y lo tiran atrás en la guardia. Y nadie le da ni 5 de pelota. Nadie siquiera le pone en el monitor. Cuando es un paciente que debería entrar a una unidad de stroke. ¿Por qué? Porque como lo dice acá, el 25% de estos pacientes que parecen viejitos, aburridos, que no dicen nada, que están babeándose en la boca, tienen complicaciones. Y nosotros tenemos la obligación, dentro de las complicaciones, de monitorear para que en busca de qué.
¿Para qué le pongo un monitor yo? Deterioro hemodinámico y neurológico. Porque la arritmia más frecuente que va a presentar este paciente es la fibrilación auricular, que ya nos tiene que empezar a hacer pensar. Escuchen lo que le digo, nos tiene que hacer pensar, nada más. Después tenemos que hacer muy bien todo el monitoreo hemodinámico que vamos a ir viendo. Cuando el paciente, creo yo, entra a una secuela, a un Glasgow muy malo, por debajo de 8, seguramente tenga que pasar a una unidad de cuidados intensivos para que lo ventilen, etcétera, etcétera. Pero en la unidad de stroke es donde la gente está preparada para manejar los fibrinolíticos, está el neuroradiólogo con los catéteres para hacer las trombolisis intraarteriales si fuera necesario. Entonces, tanto la unidad de stroke como la unidad de cuidados neurocríticos es algo necesario. La siguiente. Bueno, que tienen las unidades de stroke tienen un impacto beneficioso para el uso de los trombolíticos. La siguiente. Bueno, esto es una larga, ¿no? En inglés, para colmo, se ve muy chiquito, de todo lo que tenemos que pedirle al paciente cuando ingresa. Una rutina completa, un coagulograma, la saturación de oxígeno, ¿no? Gases en sangre. Si hay alguna duda diagnóstica, está una punción lumbar. Y la pregunta es, ¿cuándo le pongo oxígeno al paciente? ¿Siempre? ¿A veces? Nunca. Satura menor de 90%. Si satura menor de 90-92%. Hay que mantener la saturación en 94% con el oxígeno. Esa es una. La placa de tórax puede ser o no necesaria. No siempre es necesario pedirlo. Un buen estudio de coagulación es de rigor, es necesario. Bueno, y después, otra cosa fundamental, ¿saben cuál es el único test diagnóstico que se requiere antes de hacerle fibrinolíticos a un paciente? La glucosa. La glucosa. Muy bien. Qué buena pregunta, ¿no? Una vulgar, barata y despreciable glucosa. Nada más. No hay que pedirle ni TTP, ni TPA, nada. Simplemente una glucosa. La siguiente. Nadie me pregunta por qué. La simulación, la gran simuladora, descartarla. No, bueno, aparte de no comernos una hipoglucemia, que sería de muy mal gusto, sino porque la hiperglucemia se acompaña de una peor evolución del stroke. Los objetivos de la internación en la unidad de stroke son monitorear los cambios en la condición clínica, observar y evitar complicaciones hemorrágicas post-TPA, prevenir complicaciones subagudas, iniciar terapéuticas prolongadas y la rehabilitación neurológica precoz. Y acá es donde nosotros quizás tenemos que trabajar mucho. Iniciar terapéuticas prolongadas y prevenir las complicaciones. Porque hasta acá todo va muy bien. Ustedes internan al paciente, llaman al neurólogo, llaman al neurocirujano, llaman al neuroradiólogo. Ellos realmente terminan haciendo el trabajo por ustedes. Lo único que falta es que llamen al de coronaria, ¿no? Para que le pasen los trombolíticos. Pero después todos se van y les deja al paciente. Y eso es un poco de lo que se va a tratar esta charla de hoy. La siguiente. ¿Cuáles son los cuidados generales en el stroke? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Luego vamos a ver qué pasa con stroke, anticoagulación y antiplaquetarios. Que chicos, todos tienen una confusión terrible con esto. El manejo de la presión arterial, todos dudan. La hiperglucemia, no, esto más o menos todos la tienen segura. La hipertermia, todos están tratando de enfriar al paciente. El edema cerebral, todos hacen un montón de conductas que están contraindicadas. Y la cirugía y la hemicarectomía, todo el mundo duda si pedirla o no. La siguiente. La siguiente. Y vamos a una pregunta. Basados en la guía de American Heart y de Stroke del 2013, en un paciente con stroke trombótico de 61 años de edad, con hipertensión y diabetes,
¿Cuál es la conducta inmediata más razonable? Paciente hipertenso y con diabetes, 61 años. Estatinas únicamente si sufre dislipidemia, ajustar la presión arterial por debajo o igual a 160, anticoagulación urgente, control urgente de la glucemia por debajo de 250 y aspirina dentro de las 48 horas de comenzar el stroke. Pum, 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 como hacen en la clase interactiva. ¿Cuál les parece que es la respuesta? La B. La D. La D de dedo. La D de dedo. Control urgente de la glucemia. Menor de 250. Está bien, si se toma. Bien. Basados en las guías. En un paciente con stroke, con hipertensión y diabetes, ¿cuál es la conducta inmediata más razonable? En la E. Es la E. ¿Ustedes saben cuándo hay que dar la aspirina? 24 horas después de la fibrilisis. Las trombolisis. ¿Cuántas trombolisis has hecho este año? Decime. Yo hice 4. ¿Vos cuántas? No, Vos hiciste 2 o 3. ¿Y cuántos stroke viste? Más o menos. 15. Quiere decir que hubo 12 que no le diste aspirina. no, pero le digo, o sea, se dice aspirina enseguida, a ver qué se llama. Está bien, es cierto, lo que vos decís, la aspirina se da a las 24 horas después de la trombolisis. Pero lo que es más cierto, sí, porque una cuestión que nadie está haciendo trombolíticos acá en la Argentina, por lo menos en forma... ¿Vos de qué hospital sos? Sagrado. De la Sagrada Familia, porque en la Sagrada Familia está, ¿quién está? ¿Lilic? ¿O no? Se fue Lilic ya, ¿no? Sagrado Corazón. Pero ¿quién quedó? No, el Paredes. Sagrado. ¿Quién? Doctor Paredes del Sagrado Corazón. Ah, el doctor Paredes en el Sagrado. ¿Y ustedes hacen trombolíticos? Bueno, muy bien. Perfecto. Eso es bueno, ¿ven? Es bueno. Pero cuando el paciente no recibe trombolíticos, que es lo más frecuente, se da dentro de las primeras 24, 48 horas. Lo que yo veo en la rutina cotidiana que le dan cuando entra. Y eso es un error. Hay que esperar un poquito, esperar las primeras 24 o 48 horas. La siguiente. Posición del paciente. ¿Cuál es la posición ideal del stroke? ¿Cómo lo ponen en la cama? A 45 grados. 30 grados, 45 grados. 30. Las guías lo que dicen es colocarlo horizontal, 0 grados. ¿Por qué? No, yo preguntan por qué. Porque vos fíjate, cuando yo lo acuesto, mejora la perfusión cerebral. Ajá. Después del segundo, tercer, cuarto día, cuando teóricamente ya está como una recanalización espontánea y el paciente tiene la hemodinamia cerebral más compensada, ahí lo podemos ir subiendo a 35, 40 grados, 30, 40 grados. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no se broncoaspire, porque empieza con la deglución. Y inmediatamente viene la enfermera, plug, y le mete la cuchara, ¿no?, con el alimento. El paciente se broncoaspira. Eso es una cosa bastante común de ver. El cuidado de la vía aérea. Y la alimentación precoz, que no es demasiado razonable. Mira lo que digo, no es demasiado razonable hacerle cuando entra el paciente. La siguiente. Cuando entra un paciente 0 grados, la cama, podemos negociar 15 grados, porque da cosa verlo estar así acostado. Y después se hace una prueba, obviamente con el paciente sentado, ¿no? Una prueba de la deglución. Si la prueba es positiva, o sea, que dice que se aspira, va a una sondita nasogástrica, sin dudarle ni estar suplicándole a la familia. Y si no, si el señor deglute bien, eso lo hace muy bien el kinesiólogo. También se puede hacer test de video de deglución, está bueno. Y si es negativa, bueno, directamente que coma por boca.
Las pacientes con alteraciones diglutorias utilizan la sonda nasogástrica por encima de la gastrostomía o la sesionostomía. O sea, no hay que enchufarle un botón gástrico el día que ingresa, eso se lo dejamos a pacientes con deterioro hemisférico completo, que sí, que van a estar muchos meses sin comer, ahí sí le ponemos el botón gástrico, pero no desde que al ingreso. La siguiente. El beneficio de los suplementos nutricionales no están indicados. Lo que sí sabemos, que no tiene nada que ver con los suplementos nutricionales, es que los pacientes que reciben altas concentraciones proteicas tienen mejor evolución, ya sean los vasculares como los no vasculares, hasta 2 gramos en la primera semana de alimentación de proteínas está bueno. Eso requiere, en toda terapia intensiva, hacer bolos de proteínas, con un suplemento sí proteico, que eso funciona. Pero que yo, estar dándole ensure y cosas raras, no sirve. El uso de profilaxis antibiótica. ¿Ustedes usan profilaxis antibiótica? No, y tampoco hay que usarla. El uso de la sonda vesical rutinaria tampoco hay que usarla. La siguiente. Una de las cosas que no están acá puestas es el uso. ¿Ustedes usan anticonvulsivantes? ¿De forma profiláctica? No, tampoco hay que usar anticonvulsivantes, a no ser que el paciente convulsive. Pero si no convulsiva, no hay que darle anticonvulsivantes. Esto está en inglés. ¿Cuáles son las contraindicaciones, ¿no?, más frecuentes cuando se usa alteplase? Ya un poco Gustavo ya lo había dicho: hemorragia intracraneal, ¿no?, hemorragia subaracnoidea, sangrado activo, ¿no?, algún tipo de cirugía intraespinal e intracraneal en los últimos 3 meses, traumatismo severo de cráneo, presencia de riesgo de sangrado por neoplasias, por malformaciones arteriovenosas, etcétera, diátesis hemorrágicas, ¿no? Y fíjense, como último, hipertensión no controlada. Todo lo relacionado, entonces, a la hemorragia intracerebral y la relación con la presión arterial. La siguiente. Por último, estas son las contraindicaciones relativas, como habíamos dicho, en pacientes donde la trombolisis se prolonga. Pacientes mayores de 80 años. Es relativo esto. Si toman anticoagulantes, ¿no?, a pesar de tener un ring normal, si el NIS es mayor de 25 y si el paciente es diabético e hipertenso, ¿no? Perdón, no, diabético y con stroke. Son las recomendaciones de tipo 1B, o sea, son bastante fuertes. La siguiente. Indicaciones de anticoagulación. ¿Cuándo vamos a anticoagular a un paciente? Pregunta, ¿lo vamos a anticoagular cuando tiene FA? ¿Sí o no? Como un paciente, sí, un sí, a ver, por acá, 2 sí, 3 sí, ustedes con la cabecita yo cuento, dale. 4 sí, La respuesta es no. Las indicaciones, después me preguntan por qué. Las indicaciones de anticoagulación aguda en el stroke son trombosis venosa cerebral del seno cavernoso. Si sangra, aunque tenga hemorragia, tiene indicación de anticoagulación, una trombosis venosa. 2. Estados hipercoagulables. Que esa indicación la va a hacer el hematólogo seguramente, no ustedes. Y la disección extracraneal carotidia y vertebral se ve mucho en gente joven, es el que da el latigazo o que está jugando al fútbol y que entra con un stroke. Ojo, que si a ese bolo anticoagular le salvas el cerebro a un tipo de 30 40 años. Entonces, trombosis venosa cerebral, estados hipercoagulables y disección carotidia son las indicaciones de anticoagulación.
Pero fíjense, acá esto no es un stroke común y corriente. En el stroke está contraindicado la anticoagulación. La siguiente. ¿Ven? Esto, a ver, pasame la cosa. Esta yo me he olvidado. Acá hay una foto. No pasa. No pasa, bueno, no importa. Esa fotito que vieron rápido es un. Pongan en internet. Ahí está, ¿ves? Esto es el seno cavernoso. El seno venoso, que se hace un infarto, como un infarto hemorrágico. Acá hay que anticoagular. Pero para tener el valor de anticoagular hay que saber. La siguiente. La utilidad de la anticoagulación urgente es la estenosis carotidia. Por eso el tema del angiotac, está bueno tenerlo. La estenosis carotidia está establecido que puede llegar a ser útil. Puede llegar a ser útil. La siguiente. De clase 3. Clase 3 está contraindicado. Anticoagulación de urgencia para prevenir recurrencias o mejorar la evolución del stroke. Por ejemplo, paciente que entra con un deterioro, con una apariencia braquial. A la hora lo vamos a ver, ya está fascio brachiocrural y con un poco de fasciasis. Che, mirá, está con un stroke progresivo. Vamos a hacerle algo, lo vamos a anticoagular. No, eso no se hace porque lo único que ha demostrado es que el paciente se ponga peor. Entonces, recurrencia a mejorar la evolución del stroke isquémico agudo no está recomendado. La anticoagulación de urgencia para tratar condiciones, miren, acá está el secreto, condiciones no cerebrales, no está recomendado. ¿Cuáles son las condiciones no cerebrales? La fibrilación auricular, la condición no cerebral. Inicio de la anticoagulación 24 horas post, ¿qué dice? Post-paro, post-RTPA, debe ser así, no está recomendado. O sea, poner la heparina como coadyuvante no está recomendado. Fíjense que ¿dónde van a poner el anticoagulante? Solamente en situaciones bastante especiales que ustedes no están acostumbrados a manejar. Eso las va a manejar capaz el neurólogo o un buen neurocirujano. Entonces recuerden, frente a una FA aguda que ustedes sospechan un stroke embólico, no hay que anticoagular en forma aguda. Entonces decimos, ¿y cuándo lo anticoagulo? La siguiente. Contraindicaciones de ACO, anticoagulación. Embolia séptica, excepto en válvula mecánica. La embolia séptica no se anticoagula. Piensen en las endocarditis. Infartos extensos. Todo infarto hemisférico de tipo M1, M2 no se anticoagula. Transformación hemorrágica en imágenes iniciales. Ojo, no anticoagular. Presión arterial extrema e incontrolable, la que es hipertensiva, desde el stroke tampoco anticoagular. La siguiente. La siguiente. Vamos a ver luego la del stroke. Pero primero, antes de hablarle, de la anticoagulación en el stroke, en la FA, quiero hablar de la aspirina. La aspirina se debe dar en dosis de 3,25 miligramos dentro de las 24 a 48 horas. Esto es lo que está recomendado. Hay estudios que avalan el uso de la aspirina más dipiridiamol de acción prolongada. O sea, aspirina más dipiridiamol es de buena costumbre. ¿Qué pasa con el clopidogrel? Clopidogrel no está aprobado. No hay ni un sí ni un no. Podría ser interesante frente a pacientes resistentes a la aspirina o que tengan algún tipo de alergia a la aspirina, que hay más de lo que uno piensa. Luego, drogas que se vendieron mucho en una época, como el tirofaban, no está establecido que sirvan. Todavía hacen falta muchos estudios clínicos. Entonces, lo más importante, recuerden que la aspirina se da en las 24-48 horas a dosis de 3,25. Se le puede asociar dipiridiamol y el clopidogrel
está para considerar en situaciones especiales. La siguiente. La aspirina no está recomendada, no se confundan acá, la aspirina no está recomendada como sustituto del tratamiento agudo de stroke. Eso quiere decir que si llega un paciente que tiene 2 horas de evolución, que tiene un NIS de, no sé, de 15, está buenísimo hacer de trombolíticos, pero en farmacia no hay trombolíticos, dice, bueno, le doy aspirina. No, eso está mal. Ni aspirina, ni anticoagulante, ni nada. Si no tenés los trombolíticos, no le dé nada. Mirarlo como se infarta el cerebro. Los inhibidores de la glicoproteína tampoco están recomendados y los clase 3, nivel evidencia B. Bueno, la administración de aspirina u otro plaquetario como adyuvante a la TPA tampoco no está aceptado. O sea, si mira, está haciendo un infarto bárbaro, le vamos a dar aspirina con TPA. No, eso no es bueno. No es bueno. Dentro de la clase 3 es nivel de evidencia C. Es bastante bueno. Con clase 3, aunque sea C, ¿no? Ustedes conocen, ¿no? Todo el tema del grade. Eso es muy aburrido, pero conviene que lo vayan leyendo porque se van a encontrar siempre. La siguiente. Y acá tenemos la diapositiva perdida. Antitrombóticos de fibrilación auricular en el stroke isquémico. Indicación de anticoagulación en el stroke recién a partir de los 14 días. O sea, si ustedes no saben cuándo anticoagular un FA, por si acaso el número mágico es 14 días. Lo que hacen los que saben es, le van pidiendo tomografía cada 3 o 4 días al paciente y cuando ven que el stroke ya se mantiene estabilizado y no hay transformación hemorrágica, se pueden tirar a anticoagularlo un poquito más precoz. O al contrario, de buena práctica, dice, che, mira, este hizo transformación hemorrágica. No me lo anticoagules al día 14, anticoagulámelo al día 21 o al día 30. ¿Está? Porque, señores, hay una cosa que el riesgo, palabra fundamental en medicina que conocemos poco, el riesgo de desarrollar una embolia por un FA en forma diaria es bajo, creo que no me equivoco, 0.04%. Entonces, si yo pongo en una mano, ¿cuál es el riesgo de una anticoagulación a full en un cerebro agudo isquémico? No sé, 2-3%, le haces el chat, ¿no? Y te va a dar 2, 3, 4%. ¿Y cuál es en los días estos que voy a tener que no esté anticoagulado? Vas a ver que me da un 0,4. Se comprende, lo multiplico por 10 y me da 0,4%. O sea, que tiene 10 veces más posibilidades de desarrollar un evento hemorrágico que un isquémico. Nada más que hizo eso. Esa es toda la magia. Entonces no hay que tirarse a la pileta. Si uno no quiere, no es bueno en las matemáticas, puede usar este número de 14 días. Alto riesgo de sangrado mayor de 14 días. O sea, cuando el riesgo de sangrado es mayor por transformación hemorrágica, por ser un infarto hemisférico, ojo, más de 14 días. La siguiente. Esta diapositiva es muy interesante. Lo que tiene de interesante esta charla que yo les voy metiendo unos tips que no están en todas las guías. Porque algunos artículos son 2014, 2015, que no llegaron a publicarse con la guía. Y la Apixaban, todos conocen la Apixaban, el Abigatran es superior a la warfarina. Esto está recontra confirmado. Para prevenir el accidente cerebrovascular isquémico y las embolias sistémicas. Mientras el paciente no tenga una válvula mecánica, le pueden dar Apixaban, o le pueden dar Dabigatran, le pueden dar algún otro que me estoy, el Rivaroxaban. Qué fenómeno, que anda muy, muy bien. Bien. Todos son superiores a la warfarina, con menor frecuencia de sangrado cerebral. No solamente protegen más,
sino producen menos sangrado cerebral. Están todos asociados a una menor mortalidad, excepto el rivaroxaban. Pobrecito cayó de gracia. El rivaroxaban se le está metiendo mucha presión del laboratorio, creo que es de Roche. Todos están asociados a sangrado digestivo. Sí, si no me sangra por la cabeza, por algún lado me va a sangrar, me sangra por el tubo digestivo, a excepción del apixaban. Siendo práctico, el apixaban, que es la molécula de Pfizer, es de lo mejorcito que hay. ¿Y por qué les digo esto? Porque el apixaban tampoco requiere del metabolismo renal que requiere el dabigatran, sobre todo el rivaroxaban. Se elimina solamente por riñón en un 20-25%. O sea, si el paciente es geronte, tiene un poquito de insuficiencia renal, no importa, no transforma la dosis que deba recibir el paciente. Siempre hay algo negativo. ¿Qué es lo negativo? Lo negativo está que hay que darlo 2 veces por día. Y lo positivo es lo positivo del rivaroxaban, que se da 1 vez por día. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Yo cada día en los lugares que trabajo estoy usando más rivaroxaban, yo uso más apixaban para la tromboprofilaxis. Cuando vos haces el análisis de costos, te da favor a nivel internación del apixaban contra la enoxaparina. Si quieren quedar bien y hacerle ahorrar plata y tirarle un comprimido así al paciente sin estar pichándolo, van a estar todos agradecidos. La siguiente. Gran tema, presión arterial. La siguiente. La presión arterial se ve aumentada en el 80% de los strokes. Todo stroke que llega a la consulta tiene hipertensión arterial y la pregunta que se hace al médico, ¿se la bajo o no se la bajo? Se produce una reducción espontánea, ténganlo en cuenta, entre el 4º y 10º día, la presión arterial tiende a bajar. ¿Cómo se comporta la presión arterial? La presión arterial tiene una forma en U. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha mortalidad y morbilidad cuando está muy baja, produce hipoperfusión. Cuando es menor de 60 de media, chicos, hay que meterle noradrenalina. Y cuando está por encima de ciertos rangos de valores que ya vamos a ver, produce edema cerebral y mayor riesgo de sangrado, sobre todo si vamos a usar alteplase. La siguiente. Con respecto al control de la presión arterial, tenemos que dividirlo en 2 escenarios. El escenario es que el paciente no es candidato a recibir RTPA, alteplase. Si no es candidato, vamos a tener que reducir en un 15% la presión arterial, siempre y cuando la presión sistólica sea igual o mayor a 220 y la diastólica sea mayor o igual a 120. Ahí tengo que reducirla en un 15%. Es un número mágico, el 15%, no hay un valor realmente que haya sido demostrado que sea el más efectivo, pero estos son consejos buenos. La siguiente, vamos a ver, cuando el paciente sí es candidato, ojo, al trombolítico, yo le quiero dar trombolítico, ojo con la presión. Tenemos que mantenerlo antes de la fibrinolisis con una presión igual o menor a 185 de sistólica y con una diastólica igual o menor a 110, 185, 110. Una vez que lo mantenemos en ese rango, directamente pasamos a los fibrinolíticos y después de los fibrinolíticos tenemos que mantenerlo por debajo de 180, 110, o sea, 180, 105, creo que dicen las guías. Sí. 180, 105. Lo puse acá, 110. ¿Está? Ese es el reto. Acá donde el intensivista se luce.
Esto es lo que nosotros tenemos que saber de memoria, no basta decirle al neurointensivista, al Lilic, che, ponele un stent retrieve. ¿Qué te metemos, flaco? ¿Entendés? Déjame a mí hacer mi trabajo y voy a hacer el tuyo. Porque los intensivistas pasan a darle letra de cosas que no saben, porque no las hacen, ¿no? Y después no saben hacer lo suyo. Van y a este paciente, porque le sube la presión arterial, que le meten nitroglicerina, que parece que es el único vasodilatador que existe. Cuando no hay que, está contraindicado, muchachos, la nitroglicerina en todo cerebro agudo. Entonces, podés usar labetalol, ¿no es cierto?, hidralazina, nicardipina, que no sé si hay en Argentina nicardipina, y si está muy hipertenso y con riesgo, bueno, utilizar nitroclorhidrato de sodio, pero nunca este tipo de medicaciones. Otra cosa que no hay que usar es pentoxifilina, ¿no? y ningún vasodilatador arterial, porque complican las cosas. Bueno, y se puede considerar la trombolisis aunque el paciente esté recibiendo una infusión continua de vasodilatadores. O sea, el hecho de que el paciente esté medicado no requiere suspender los antitrombóticos. La siguiente. Fluidos. ¿Cuál es el fluido de elección? La solución fisiológica. ¿Es el único fluido que podemos dar? Lo digo acá. La hemodilución, que estuvo un poquito en boga, los neurointensivistas les gustaba hemodiluir todo, está contraindicada. Lo único que está diciendo rum y que viene es utilizar altas dosis de albúmina al 25%, que podría, junto con la RTPA, producir efectos beneficiosos. Pero todavía está en investigación, pero parece ser que quiere funcionar. La siguiente. Fundamental tratar la hipoglucemia quema el cerebro, y la hiperglucemia, mantenerlo entre 140 y 180. Lo mantenemos como acá el doctor Criado dijo, con insulina cristalina. Ya está, ya lo vimos. Lo vemos de nuevo. Paciente que no recibe RTPA, alteplase, descender en un 15%. Lo que van a leer después de 2 tomas, ¿no?, consecutivas de 15 minutos, si la presión está en 220 o mayor de 220 sistólica y de diastólica 120, ¿no?, se debe bajar en un 15% la presión. En el caso que el paciente vaya a trombolítico, pasa directamente, qué raro, directamente mantenés la presión de ingreso de 180 a 110, ¿no? Y después de los trombolíticos, menor a 180 y 105. Bueno, pero una cosa importante es no permitir la hipertermia. La hipertermia es nociva para el cerebro. Se ha visto, pasame la próxima, ahí está, pasame la próxima. Esto es un paciente que se le obstruye el vaso, se le produce un infarto cerebral, no son ratones, no son pacientes. Este es control normotérmico, fíjate que hay una destrucción del 30% del cerebro, y acá, ¿no es cierto?, haciendo el mismo procedimiento, hay una isquemia, una necrosis del 60% del cerebro, porque este cerebro tenía fiebre. Por lo tanto, hay que bajar la temperatura a los pacientes. La siguiente, bien. Los corticoides. Los corticoides, al igual que la heparina, no hay que usar corticoides. El edema cerebral citotóxico no se trata con corticoides. Y no está recomendado en este caso. ¿Está? No corticoides. Todavía se ven algunos viejos médicos que usan corticoides. La siguiente. No existen drogas neuroprotectoras, no hay ninguna droga neuroprotectora. Lo único que podemos hablar es el tema de la albúmina y punto. La siguiente.
y el edema cerebral maligno. El edema cerebral maligno, acá ven las diapositivas. ¿Qué hacemos con el edema cerebral maligno? Preguntan, ¿cuándo aparece el edema cerebral maligno? El edema cerebral. ¿En qué momento? ¿Cuándo yo voy a esperar el pico del edema? Esto es como el huracán, ¿viste? Que en ese momento pasó la cola, ahora viene el ojo y nos volamos todos. Como el terremoto. 72 horas. Muy bien, entre los primeros 4 días a las 72 horas, en el tercer día, aparece el pico del edema cerebral hasta el décimo día. La siguiente diapositiva. ¿Cuándo tengo que pensar el edema cerebral? ¿Cuándo tengo que prevenir? Cuando tengo un infarto en gente joven. Ojo, cuando el paciente tiene náuseas y vómitos dentro de las 6 horas del evento. O sea, a las 6 horas del evento empieza con síntomas. Como náuseas y vómitos son síntomas de hipertensión, ¿no? Cuando tiene una escala de NIS mayor de 20, ¿no? En el stroke hemisférico. O cuando tiene en el hemisferio derecho un NIS de 15. Todo esto está en el stroke 2014. Entonces, recordamos, pacientes sintomáticos en forma precoz, pacientes jóvenes y con un NIS mayor de 15, tenemos que pensar que estos pacientes tienen alto riesgo de desarrollar edema. Y después una cosa que no sé si la vamos a ver después, la ubicación donde está ese edema. Porque si ese edema es edemeloso, es un edema que es mucho más vulnerable, mucho más susceptible a desarrollar complicaciones. Por lo tanto, nuestra primera conducta, ¿cuál es? Frente a un paciente que va a desarrollar mucho edema. Llamar al neurocirujano y tenerlo stand-by. ¿Está? Que conozca al paciente, que lo vaya viendo. La siguiente. Recomendaciones para el tratamiento del edema cerebral, ¿no? O stroke grave. Primero, normocardia. O sea, no hay que usar la hiperventilación para producir hipocapnia. Ustedes saben que la hipocapnia produce alcalosis y la alcalosis produce vasoconstricción. La alcalosis es mala, chicos, es mala. No hay que tener los pacientes alcalóticos. La intubación se utiliza si el paciente tiene alteración, digamos, de la permeabilidad de la vía aérea y está hipóxico. Mantener una presión, como ya habíamos hablado, con un objetivo de presión y evitar la presión maligna. No utilizar la terapia osmótica, eso es estar dándole manitol en forma gaseosa, no es muy recomendable. Evitar las hiperglucemias mayores de 180. Mantener normotérmico al paciente. La hipotermia todavía no está demostrada que sirve. La PIC de rutina no está indicada, chicos. Simplemente siguiéndolo con el... ¿Con qué lo sigo a un paciente con stroke? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué lo sigo? Es mucho. Parece mi hijo, dice, de 12 años. Con la clínica. ¿Con qué? ¿Con qué? No, más fácil, vamos a ver. La clínica. La clínica. ¿Qué clínica? El Glasgow, la escala de Glasgow. No seguimos con la escala de Glasgow. Cuando vemos que se deteriora el Glasgow, bueno, ahí tenemos que proceder. La siguiente. Carectomía descompresiva. Paciente entre 18 y 60 años, infarto unilateral, arteria cerebral media. O sea, los pacientes jóvenes entre 18 y 60 años, todos ustedes, que tienen una afectación de la cerebral media, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta para la craniotomía descompresiva. El deterioro neurológico dentro de las 48 horas. El efecto de descompresión tardía no se sabe si sirve.
El gatillo óptimo no se conoce. O sea, ¿cuándo voy a decir descomprimirlo? No lo sé, ¿no? La craneectomía suboccipital, acá está, se debe realizar en un infarto cerebroso con deterioro neurológico. Lo que sí le podemos decir, como dice acá, el deterioro neurológico seguido por el Glasgow es lo que nosotros es más importante que ponerle una PIC. Pero cuando le ponen la PIC no sabes dónde ponérsela. Entonces, la craneectomía descompresiva es útil en los pacientes jóvenes, en pacientes gerontes o pacientes que están más allá de las 24 o 48 horas, realmente no se sabe si es útil. La siguiente. Tenemos una fotito. Bueno, y acá creo que sí, esta vez acá terminamos. Estamos abiertos a las preguntas.